¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Marlene Guzmán, hoy por Joana Suárez. La industria automotriz de Norteamérica atraviesa en estos momentos un cambio histórico de rumbo. La decisión del gigante automotriz surcoreano Hyundai de cancelar a última hora la construcción de una gigantesca planta de producción que tenía prevista en el estado de Texas, pese a haber completado toda la planificación de la infraestructura y redirigir completamente su inversión hacia México, provocó un auténtico terremoto en el sector. Esta medida no es una simple elección de ubicación para una fábrica ni una mera decisión de inversión. Es la prueba más tangible de que, en la guerra económica cada vez más encarnizada entre Washington y Ciudad de México, la balanza se está inclinando a favor de México. El hecho de que esa inversión, que generaría empleo directo para miles de personas en Texas, se haya trasladado de la noche a la mañana al otro lado de la frontera, pone de manifiesto la magnitud de la crisis estructural en la que se encuentra sumido el modelo de producción estadounidense. En los consejos de administración de las empresas ya no se habla solo de promesas políticas o discursos nacionalistas, sino de una implacable matemática de los costes. La razón fundamental que subyace a esta decisión radical de Hyundai es precisamente esa matemática. Fabricar automóviles en Estados Unidos se ha convertido en los últimos años en una carga financiera cada vez más difícil de soportar para las grandes empresas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias de la Mañana. Tenemos más información. Los costes laborales en constante aumento, las facturas energéticas cada vez más elevadas y las complejas cargas fiscales están haciendo que Estados Unidos deje de ser rápidamente un mercado atractivo desde el punto de vista de la producción. Por el contrario, México no solo ofrece al capital global una mano de obra más barata, sino que también presenta un enorme paquete de oportunidades que atrae a los inversores, con facilidades fiscales y concesiones de terrenos respaldadas por el Estado. Cuando se establece una fábrica en Texas, hay que hacer frente a unos costes logísticos enormes para traer las piezas desde otros estados o países. Sin embargo, en México, en cuanto se abre la fábrica, todo el ecosistema de proveedores que necesitas ya está a tu disposición. El traslado de las operaciones de Hyundai a México aumenta el ritmo de producción y al mismo tiempo reduce los costes logísticos hasta mínimos históricos. Sin embargo, al trasladar esta producción al continente americano, en lugar de optar por los costosos territorios de Estados Unidos, eligen México como base principal, ya que está conectado directamente con el mercado estadounidense a través de enormes autopistas y vías férreas. Un vehículo nuevo que sale de una fábrica en México tarda solo unas horas en llegar a un concesionario de Texas o California. En Washington, el ambiente es de preocupación e incertidumbre ante este escenario, especialmente con las elecciones acercándose. Una de las principales promesas de la política estadounidense de mantener las fábricas y el empleo dentro del país ha recibido un duro golpe con el movimiento de Hyundai. Las conocidas advertencias de Donald Trump, repetidas durante años en sus discursos, de que impondría aranceles a las empresas que trasladaran su producción fuera de Estados Unidos, ya no parecen tener el mismo efecto disuasorio. Es precisamente en este punto donde entra en juego la dimensión diplomática de la crisis. La cuestión más crucial que se plantea es si Estados Unidos puede realmente imponer aranceles elevados a estos vehículos fabricados en México. La realidad es que la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a México también le perjudica directamente a sí mismo, y es que el comercio automovilístico entre ambos países no es unidireccional. La cadena de suministro a ambos lados de la frontera está tan entrelazada que hoy en día el motor de un vehículo que sale de la cadena de montaje en México puede haberse fundido en Michigan, su sistema electrónico haberse diseñado en California y las manillas de las puertas haberse fabricado en Ohio. A lo largo del proceso de fabricación, las piezas de un coche pueden cruzar la frontera entre Estados Unidos y México hasta 5 veces al día. En el momento en que el gobierno de Washington imponga aranceles elevados a México, estará en realidad perjudicando a los fabricantes de componentes de su propio territorio, a su propia industria auxiliar y, por lo tanto, directamente a su propia economía. Esta compleja red ata de manos y pies a Estados Unidos y hace que sea casi imposible llevar a la práctica las amenazas políticas sobre el terreno. Por su parte, en México, el gobierno de Claudia Sheinbaum está gestionando este proceso con gran discreción, sensatez y una estrategia impecable.
El gobierno de Sheinbaum no considera estas enormes inversiones que llegan a su país únicamente como una entrada de capital extranjero, sino que las concibe como una oportunidad histórica para la transformación tecnológica del país. México ya ha dejado atrás su imagen de país de trabajadores no cualificados dedicados exclusivamente al montaje. En definitiva, el hecho de que Hyundai haya renunciado a Texas para dirigirse a México no es una pérdida aislada para la industria estadounidense, sino la primera sacudida de un colapso gigantesco. Si el gobierno de Washington no cambia cuanto antes los costes insostenibles de su propio país, la pesada carga fiscal y esa arrogancia burocrática que ahoga a los inversores, Hyundai no será más que el principio. En el futuro, mientras se redibuja por completo el mapa de inversiones de Norteamérica, el capital seguirá fluyendo hacia el sur. Estados Unidos está aprendiendo, a un precio muy alto, que no puede retener a las empresas en su territorio mediante amenazas políticas. Ya no es solo Washington quien dicta las reglas del juego, sino México, que utiliza con inteligencia su poderío industrial, se sitúa en el centro mismo de la cadena de suministro global e inspira confianza a los inversores. Sin embargo, quienes más han pagado el precio de esta gigantesca maniobra estratégica han sido los responsables locales de Texas y los miles de estadounidenses que planeaban labrarse un futuro gracias a los puestos de trabajo que generaría esa fábrica. Las enormes extensiones de terreno que se habían reservado meses antes, las líneas eléctricas tendidas con un gasto de millones de dólares y las redes de infraestructuras construidas permanecen ahora inactivas dentro de las fronteras de Texas. Esas promesas de desarrollo regional y nuevos puestos de trabajo que los políticos locales enumeren con gran orgullo en los mítines electorales se esfumaron, literalmente, con una sola decisión del Consejo de Administración de Hyundai. Lo más aterrador para Washington, sin embargo, es el hecho de que el capital internacional actúe siguiendo la psicología de manada. El hecho de que se dejara de lado a Texas y se optara por México supuso una gran señal que abrió el camino también para otros gigantes automovilísticos europeos y asiáticos que, tras haber suspendido sus planes de inversión, permanecen a la espera. Ahora es solo cuestión de tiempo que otras marcas, que no quieren quedarse atrás en la competencia de costes, actualicen sus planes de inversión y cambien discretamente su rumbo hacia el sur. Además, esta disputa ya no gira únicamente en torno al ensamblaje de los tradicionales vehículos con motores de combustión interna. Se trata directamente del futuro de la tecnología de los vehículos eléctricos y de la nueva revolución industrial. Gracias a sus recursos de minerales estratégicos, a la rápida expansión de gigantescas plantas de producción de baterías y a una fuerza laboral altamente calificada de ingenieros, México no solo está trayendo la fabricación de los automóviles del presente, sino también el desarrollo de las tecnologías del futuro. Por su parte, Estados Unidos está dejando escapar a plena vista, en su propia estación, el tren de esta nueva era industrial debido a su pesada burocracia, a las interminables disputas en la política interna y a las políticas anticuadas que amenazan al capital con aranceles aduaneros. Aunque en Norteamérica las fronteras políticas sigan siendo las mismas en los mapas, las fronteras económicas e industriales ya se han redefinido a favor del sur. Esas decisiones de inversión despiadadas que los gigantes del sector del automóvil toman a puerta cerrada, ese gran pánico político en Washington y